Bueno, ante el comentario que hice de que en Cumaná definitivamente son 4 meses, el papá del señor que me abordó, porque Carlos Mora dice: buen día, Eduardo, yo soy de Maracay, estamos sin gas en Aragua desde junio. El gobernador prometió activarlo el día 15 de agosto, Aragua Gas hasta la fecha. Bueno, aquí dicen que cobran 10, 15 dólares por bombona de 10 kilos clandestinamente. Thais Arteaga dice: la venden en 17 dólares, es horrible la corrupción. Bueno, y en Oriente, como en muchas partes, el problema del gas, por eso tanta gente tiene que apelar insólitamente a la leña. Son las 7:04 de la mañana. Tenemos la oportunidad a continuación de conversar con Tomás Ocías López, analista económico y político, asesor de empresas, dirigente empresarial. Fue presidente de Cavidea durante 20 años, fue ministro de Industria y Comercio y también fue presidente de la Cámara Farmacéutica. Tomás, buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, Eduardo? Encantado de estar aquí en tu vibrante programa diario. Igualmente. Con ese espíritu y fuerza tuya y de tu grupo. Gracias, Tomás. Gracias. Y Tomás vale siempre con elegancia, ¿eh? Mira, Tomás, pasamos Así ya me por... enseñaste tú. Mira, pasamos por el 6 de diciembre, pasamos por el 12 y bueno, tenemos enfrente los mismos retos. ¿Cómo avisoras tú? Fíjate, te voy a hacer la pregunta que ayer me hacía una emprendedora. Me decía: señor Eduardo, ¿cómo ve usted el próximo año para uno invertir, para uno intentar algún proyecto de desarrollo, de emprendimiento? Bueno, fíjate, hoy la información no es tan dura, ¿no? Como generalmente me toca decirte. Quiero brindarte la información de que todo lo que he trabajado, que ahí venga detrás y está detrás de la información, me revela, y lo decía anoche que salió el informe SOCIA, el llamado informe SOCIA, revela que el mes de diciembre vamos a tener una mejora económica. Es muy rápido. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos muy acumulado los cierres por la pandemia, la depresión económica y la situación complicada que el país ha vivido y la economía. Entonces, en diciembre tenemos 30 días seguidos que hay que aprovecharlos. Son 30 días donde se está activando todas las transacciones, hay más venta, más compra. Claro que me vas a decir, ¿cómo va a haber más venta o más compra si no hay ingresos? Si el ingreso ha caído. Bueno, indudablemente que el ingreso ha caído, después hablamos de eso. Pero tenemos 30 días que hay que aprovecharlo. Las empresas tienen que aprovecharlo para vender más, para comprar más, para hacer sus transacciones, para tener materias primas, porque el público va a activar, junto con todos los elementos anteriores que se dieron, la dolarización, la disminución de la eliminación del control de cambio, los precios, en fin, toda una serie de situaciones antes. Tenemos entonces el mes de diciembre con perspectivas positivas, como no ha habido ningún mes en todo el año, y probablemente se van a recuperar muchos meses con el mes de diciembre. Y el año que viene, aunque el Ejecutivo ya lamentablemente, y voy a decir por qué lamentablemente, anunció 14 días, que no solamente va a ser 7 por 7 el 4 de enero, sino que van a ser 14 días de cuarentena, el año que viene se vislumbra más positivo. ¿Por qué más positivo? Porque va a haber menos flexibilización. ¿Cómo es eso que va a haber menos flexibilización si la pandemia no se ha detenido? Bueno, porque hay mayor conciencia, y esta es la información en el Ejecutivo, de cómo manejar la pandemia. No se puede trancar el país, Eduardo, por la pandemia. La pandemia hay que aprender a vivir con ella. El Ejecutivo tiene que tener cuidado con la economía y ya lo está entendiendo. Y es un tema de responsabilidad personal. No es el papá del Estado el que nos va a cuidar. El papá del Estado nos puede ayudar, nos puede cuidar cuando tengamos alguna enfermedad. Pero no podemos vivir de un papá de Estado cerrando la economía completa, acabando con los ingresos del país, cuando es una responsabilidad individual el cuidarse y el manejar el tema de la pandemia.
Así que tenemos un año que viene con unas mejores perspectivas en muchísimas áreas. ¿Por qué? Inclusive en el área de los ingresos. ¿Por qué, al activarse la economía... ¿Por qué mejores perspectivas cuando me estás diciendo que va a haber menos flexibilización? ¿Por qué un año positivo cuando tú dices que va a haber menos flexibilización? No, va a haber más flexibilización. No, va a haber más flexibilización, sí. No, me equivoqué si lo dije. Okay. Va a haber más flexibilización el año que viene. Va a haber más. El Ejecutivo está más consciente. Al haber más flexibilización, da tiempo a que durante el año, sobre todo desde el mes de febrero hasta junio, se mueva más la economía y se aprovechen los resortes que la economía está dando. Fíjate, tiene unas perspectivas internacionales además importantes. Tiene el cambio de presidente en Estados Unidos, que eso es un hecho. La información es que es un hecho. Que sea la decisión de la Corte, que haya un poquitico más, un poquitico menos de complicaciones en el hecho, pero una nueva política hacia Venezuela que debe venir con una serie de restricciones o sanciones individuales, pero una serie de mejoras o de amplitud en el área de las sanciones colectivas. Pero otras razones que va a haber, que no nos da tiempo de analizarlas, van a permitir un cuadro un poquitico mejor de transición quiero decir, de proceso de cambio en la parte económica para Venezuela, que va a mejorar su condición de vida y sus ingresos. Por eso hay que aprovecharlo. Y por primera vez estoy dando unos datos de ánimo. Realmente me toca decir la realidad y enfrentar las cosas duras y decírtela aquí en este programa donde tú me sacas la noticia que está detrás de la noticia y detrás de la noticia. Esta es la información y creo que esto nos da un ligero respiro a los venezolanos. Ojalá, repito, el Ejecutivo no cometa errores con sus políticas de restricciones y espasmódicas. Te pongo un ejemplo, ¿no? Yo no cuestiono que tú reduzcas los vuelos porque hay un problema de crecimiento de la pandemia, ¿ok? Porque la actividad de la aviación es fundamental en la vida del país. Pero sí critico, sí, me parece que no puede ser que si una empresa de aviación ha cometido una serie de dificultades o no ha cumplido bien algunas normas, tú la cierres. ¿Por qué la vas a cerrar? Ponle una multa, llámala, dialoga con ella, modifica, verifica los sistemas de bioseguridad que estás teniendo de salud, pero no cierres la empresa durante unos días, interrumpa los vuelos, todo el mundo reprogramando vuelos, un terrible problema como ocurrió, no lo de ayer, el fin de semana, que a lo mejor tiene que ver con la pandemia y otra cosa y pudiera haber alguna razón, sino todo el mundo otra vez se siente ante la inestabilidad del Ejecutivo Nacional, la inestabilidad de que cambian las cosas a cada rato y hay que reprogramar. Tomás, tengo que hacer la primera pausa. En la próxima parte, por favor, ¿qué hacer con la hiperinflación? Y esto lo relaciono con la capacidad económica del venezolano, del trabajador, que gana en bolívares, que no haya cómo enfrentar el creciente costo de la vida. ¿Cómo aprecias la perspectiva de la hiperinflación? ¿Qué tiene que hacerse en el 2021? Por favor, regresaremos con Tomás Socias López. Ustedes sigan allí, amigos. Tomás Socias López, amigos, analista económico y político, por eso es interesante escucharlo, con mucha experiencia, asesor de empresas, dirigente empresarial, fue presidente de Cavidea durante 20 años, imagínense ustedes, la Cámara Venezolana de la Industria de los Alimentos, fue ministro de Industria y Comercio, fue presidente de la Cámara Farmacéutica. Por todas esas experiencias, además de su preparación, es una persona con grandes capacidades para asesorar. Así como cuando usted se consigue un amigo y le dice, mira, ¿cómo ves tú el año que viene? Bueno, Tomás es una persona indicada para escuchar sus opiniones. Tomás, la hiperinflación hasta ahora ha resultado un enemigo muy fuerte, insuperable,
¿cómo aprecias la hiperinflación de acuerdo con esta dinámica económica que tenemos para el año que viene? Bueno, fíjate, es muy interesante lo que decías ahora, porque a mí me toca hablar con los presidentes de empresas para prepararlos y decirles, miren, se ve un año que viene mejor, hay que preparar la empresa para eso. ¿Qué quiere decir preparar la empresa? Por ejemplo, he aconsejado a muchas empresas, muchos presidentes de empresas, no tener vacaciones en estos momentos de Navidad, simplemente activar a todo el personal de guardia necesario para que puedan producir y vender más en esta época navideña, que va a haber un boom económico de cierta magnitud. Y para el año que viene hay que preparar las empresas, también las empresas venezolanas tan golpeadas, pero también tenemos que prepararnos nosotros, los venezolanos, los individuos, para tratar de sacarle provecho a ese proceso económico un poco mayor que va a venir. Y en eso, como tú preguntas exactamente, siempre con esa pregunta certera, la inflación es la que ha dañado terriblemente al venezolano. Y lo tiene, bueno, sufriendo, pues, porque es el responsable de todo. Pero lamentablemente, ¿quién es el responsable de la inflación de los países de América Latina? No es la empresa privada, no es el ciudadano, el Ejecutivo Nacional, que al fin y al cabo es el que aumenta los precios y obliga a aumentar los precios a todos los que están alrededor. Pero vamos al fondo del tema de la inflación. La inflación hay que resolverla primero con unos ingresos mejores para el venezolano. No puede haber unos ingresos mejores en una economía con tantos problemas como la que tenemos en este momento. Pero vamos a aprovechar el año que viene para que el venezolano pueda tener más ingresos. ¿Cómo? En la medida en que las empresas vayan reactivándose, en esa medida podremos tener un salario más justo para los venezolanos y al fin y al cabo en la moneda de divisa extranjera que tanto ha penetrado el mercado venezolano. Pero el control de la inflación, bueno, cuando hablamos de reactivar empresas, ahí tú tienes dos que has mencionado. Tú tienes el Prado, que es una empresa venezolana que la tienes en estos momentos, que tiene creciendo, tú la ves en todas partes, impulsando todo, una actividad, vamos a decir, no nueva en esta área, porque la charcutería no es nueva, pero de oportunidades para no solamente el consumo venezolano, sino para los trabajadores venezolanos. Eso hay que destacarlo, pues. Cualquier empresa que pueda ir surgiendo. Entonces, ¿dónde está el centro de la inflación? El centro de la inflación está en el Ejecutivo, como señalaba, pero no solamente porque ajusta los precios y entonces viene una cadena hacia abajo, sino porque el Ejecutivo Nacional no ha terminado de concretar las medidas económicas para que la economía venezolana se estabilice. ¿Cuáles son ellas? Mira, ha tomado varias buenas para que nuestro pueblo y nuestros televidentes y escuchas y radioescuchas lo puedan entender. La apertura del control de cambio, la dolarización, la posibilidad de que los precios puedan ajustarse según un sistema en Venezuela, claro que se dispara muchas veces en función de la moneda, pero eso precisamente por los temas de inflación. La oferta del bonos en el exterior en dólares, que eso da, de tenedores de bonos, que eso da mucha seguridad. La apertura de cuentas en dólares, aunque restringida, como todas las cosas del Ejecutivo, pero es importante. La activación de los vuelos aéreos, el parque aéreo da una vida tremenda a la economía nacional, etcétera. Ahora, etcétera, Tomás, etcétera. en ese etcétera está incluida alguna política que defina mejores condiciones para el industrial venezolano y para que pueda coexistir en armonía con las importaciones que sean necesarias. Y mira,
automáticamente se beneficia el industrial, lo que son las fábricas de todo el país, las chimeneas. ¿Por qué se beneficia? Porque al activarse la economía pueden producir más, que es lo único que piden, producir más. Hay más empleo para la población, hay más productos y más ofertas en el mercado. Eso es la primera consecuencia positiva. Hay muchas medidas indirectas. Antes las empresas tenían que pasar por trámites engorrosos y de meses para adquirir una divisa, para reponer una máquina que se dañó, traer una materia prima. Ahora es libre, Eduardo. Ahora tú vas al mercado, compras la materia prima que desees, combinada, y además de eso, la maquinaria que quieras, con tal de que puedas vender. Claro, tienes un problema, que es indudable que está ahí mismo y que ha conllevado muchos problemas. La inflación, que se le echa la culpa, que tú la citabas, y se le echa la culpa muchas veces a las empresas y no la tienen. La inflación, repito, es un tema del Ejecutivo Nacional. Faltan medidas por estabilizar. Se tomó una medida, no se disminuyó, y préstamos para todos los venezolanos que necesitan pedir prestado para crecer, como en todos los países de Sudamérica, de América Latina. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros necesitamos reducir a 68% el encaje legal o menos. Está bien, el Ejecutivo lo hizo de otra manera. De lo que tenía que pagar, o sea, todos los bancos tienen que devolverle el dinero prácticamente que tienen al Banco Central, el 100% del 92%. Ahora el Ejecutivo permite que devolver es lo mismo que antes, menos el 30%. Está bien, eso va a activar ligeramente el crédito en el país, pero no es suficiente, es necesario reducir el encaje legal. Pero hacen falta más medidas de estabilidad económica. El Ejecutivo no es tonto. El Ejecutivo, con la ley de antibloqueo y todo el show que prendió, va a crear una ley nueva de inversiones extranjeras y otras medidas económicas. Ojalá esa impulse la economía, Eduardo, para que la inflación decrezca y se estabilice una economía mucho más fuerte y sólida, que es la única que, produciendo empleo, va a hacer que el venezolano tenga más ingresos y evitemos los saltos de la inflación, como el que hubo hace una semana del dólar. Y es lógico, el dólar sube, el bolívar o la moneda venezolana se afecta. Y eso es lo que hay que estabilizar. Primero, no ponerse nervioso, señor presidente, cuando la moneda fluctúa. Caramba, lástima la... Eso es lógicamente lo primero. Tomás, ¿me escuchas? Aquí estoy. Mira, se agotó el tiempo, pero tú decías, se agotó el tiempo, pero breve. Tú decías y no se pudo captar bien. Señor presidente, no ponerse nervioso cuando la moneda fluctúa. Ajá. Bueno, cuando mira, la moneda cambia. Eso es normal en los países donde se ha eliminado el control de cambio. Bueno, Tomás, Entonces, mira, se agotó el tiempo. Como siempre, interesante escucharte. Ya tendremos otras oportunidades. Cuidado si antes de fin de año volvemos a conversar. ¿Oíste? Bueno, no es fácil, no se escucha. Bueno, despedimos a Tomás Osías, regresaremos.